Buenas tardes. Voy a prescindir de la mascarilla, que me pondré inmediatamente que termine de hablar. Saludo a los presentes y saludo también a las personas que nos están siguiendo por vía telemática. Da comienzo el solemne acto de toma de posesión como académico correspondiente del ilustrísimo señor don Víctor Moreno Velasco. Se declara abierto el acto en el que tomará posesión y tiene la palabra el secretario, excelentísimo señor don José María Rosales de Angulo, para dar cuenta de los acuerdos relativos al ingreso del ilustrísimo señor don Víctor Moreno Velasco y demás extremos relacionados con su toma de posesión. Con la venia, declarada vacante la medalla número 10 de académico correspondiente de esta Real Corporación por promoción a académico honorario de su titular, ilustrísimo señor don Fernando Brea Serra, el Pleno de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada, en sesión celebrada el día 25 de marzo de 2021, y una vez cumplidos los requisitos legalmente establecidos, ha nombrado por unanimidad académico correspondiente al ilustrísimo señor don Víctor Moreno Velasco, quien a partir de su toma de posesión ocupará la vacante antes mencionada. De conformidad con lo prescrito en los estatutos, el ilustrísimo señor don Víctor Moreno Velasco ha aceptado su nombramiento. Se ha señalado el día de hoy para su recepción oficial en solemne y pública sesión y ha sido designado el académico que suscribe, secretario de esta corporación, para presentarlo en su nombre. Nada más, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Vuelve a tener de nuevo la palabra, señor secretario, para hacer la presentación formal del nuevo académico. Tiene la palabra. Pues, continuación con la venia, y como se ha explicado protocolariamente en el acuerdo que se adoptó para el ingreso de don Víctor Moreno Velasco como académico correspondiente, le corresponde en su consecuencia, a raíz de dicha designación, para perfeccionar su ingreso, el pronunciar el discurso a efecto de que a su conclusión el presidente de la Academia le imponga la medalla, la preceptiva, entrando a partir de ese momento, en su consecuencia, de pleno derecho en el censo académico. A su presentador le corresponde, según los trámites vigentes para los ingresos de esta vetusta antigua corporación, efectuar una breve reseña del recipiendario, resumen de su currículum vitae y anunciar el tema elegido para su disertación, a modo de iniciador de la materia a desarrollar, sin que proceda a desvelar mayores contenidos o levantar cualquier tipo de velo sobre algún aspecto del discurso. Manifestábamos la antigüedad de esta academia. Vamos a ver una referencia de ella. En el archivo histórico de la Real Chancillería se guarda un documento obrante en el expediente de incorporación como abogado de Domingo de Orejón y Haro, consistente en un certificado firmado por Francisco Sánchez Navas de 1745, que dice lo siguiente del aspirante a su colegiación. Había asistido en su estudio más tiempo de 8 años. Leo literalmente el texto de este certificado. Y alguno de ellos ha servido la pasantía de pluma, y que en año en uso, 1745, se está ejercitando de presente, y también que ha concurrido a la Academia de Práctica que presido, consiguiendo en uno y en otro grande adelantamiento. El documento se recoge en el libro La hidalguía a fines del antiguo régimen, los apuntamientos del granadino Antonio de Orejón y Haro, estudio y edición, cuyo autor es Luis Díaz de la Guardia y López, del Departamento de Historia del Derecho de la Universidad de Granada, donde dice: Domingo de Orejón y Haro, un hidalgo nacido también en la ciudad del Genil en 1715, estudió leyes
en la Universidad de Granada para más tarde ejercer varios años de pasantía. Así lo atestigua la certificación expedida en 1745 por el licenciado y abogado granadino don Francisco Sánchez Nava. O sea, que en 1745 existía esta Academia de Jurisprudencia Práctica, así se llamaba entonces, dirigida por Francisco Sánchez Nava, que pedía certificaciones a sus alumnos que presentaban después en los oportunos expedientes a colegiación ante la Real Chancillería. Todo ello requisito necesario para colegiarse como abogados. Este, hasta el momento, es el documento más antiguo, la más antigua referencia de la Academia, conociendo además el nombre de su presidente, y probablemente en el propio archivo de la Real Chancillería se encuentre en los mismos expedientes de incorporación de otros letrados o de otros aspirantes, más referencias que incluso pueden hacer aumentar la fecha de antigüedad de la Academia. En estricto cumplimiento rituario, ahora procederemos a referir de modo breve la actividad profesional del nuevo académico correspondiente, Víctor Moreno Velasco. Es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada, es ganador del premio Osorio Morales de la misma facultad, con el trabajo La multipropiedad, reflexiones sobre su naturaleza jurídica. Es máster en Derecho Fiscal de Empresa, es abogado asistente del bufete Garrigue Andersen, 1998 y 1999, ejerce la abogacía, especializándose en responsabilidad civil y seguro, así como en Derecho de Familia, de 2000 a 2015, y colabora en diversas revistas jurídicas, publicando más de medio centenar de artículos doctrinales, fundamentalmente en materia de responsabilidad civil y derecho de familia. Es doctorado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Jaén, con la tesis Autonomía de la Voluntad y Crisis Matrimoniales, con la calificación de sobresaliente cum laude y publicada por Thomson Reuters Civitas, monografía de 2013. Accede a la carrera judicial por el turno de juristas de reconocida competencia con la categoría de magistrado en diciembre de 2015. Ha sido magistrado juez del Juzgado de Instrucción número 3 de Algeciras de 2015 a 2018. Ingresa en la Orden del Mérito de la Guardia Civil con la concesión por el Ministro de Justicia de la Medalla al Mérito de la Guardia Civil con distintivo blanco. Ha sido magistrado juez de adscripción territorial a la provincia de Almería de 2018 a 2021, siendo actualmente magistrado juez de adscripción territorial a la provincia de Málaga. Ha venido colaborando desde 2017 con esta Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada, elaborando reseñas jurisprudenciales que han sido debidamente editadas en forma telemática en la página oficial de la Academia. El título de su discurso de ingreso es el siguiente: Los nuevos horizontes del derecho de familia, la eliminación del ordenamiento jurídico del término guardia y custodia, el concepto de responsabilidad parental como elemento vertebrador en la regulación de la relación de los hijos menores con sus progenitores. Estamos, pues, en el marco del derecho civil, en el Departamento de Derecho de Familia, en el complejo mundo jurídico de los menores y en el amplio apartado de las relaciones paterno-filiales. Ya lanza el autor del trabajo a inicio, en el propio título, una propuesta de reforma legislativa: la eliminación del término guardia y custodia en las leyes. E igualmente le sigue la denominación del discurso, sin solución de continuidad, una conclusión en relación de los menores y sus padres. El elemento vertebrador para su regulación es la responsabilidad parental dentro del ejercicio de la patria potestad, si bien estima que aquel concepto tiene un ámbito algo superior. El tema de los menores e hijos de matrimonio se ha contemplado en las legislaciones a lo largo de la historia. No es nada nuevo. El Código de Hammurabi, cifrado en el año de 1750 a.C., ya trata de los derechos en el matrimonio y los derechos de los menores. Pero 630 años antes,
el código de Urukagina, otro sumerio, concedía exención de impuestos a los huérfanos y viudas, obligaba a la ciudad a pagar los gastos de los funerales de los pobres y decretaba de que los ricos debían pagar con plata sus compras a los pobres y prohibía obligarlos a vender. Es probablemente el primer ejemplo de legislación progresista, y estamos hablando de que Urukagina, gobernante sumerio de la ciudad-estado de Lagash, luego de derrocar a Lugalanda y a su esposa, que con una sucesión de sacerdotes había abusado del poder, usando tierras que pertenecían al templo e imponiendo al pueblo grandes impuestos, tomó el título de rey afirmando que había sido nombrado por la divinidad y gobernó entre 2380 y 2360 antes de Jesucristo. En una tablilla encontrada en las ruinas de su palacio decía este texto en concreto y literalmente: Urukagina ha acordado con el dios Ninjirsu que la viuda y el huérfano ya no estén a merced del hombre poderoso. O sea, que no es nada nuevo el tema de menores en relación con el derecho, sino que nos estamos remontando probablemente al primer texto jurídico que se conoce en la historia, 2380 a.C. Volviendo a la actualidad y al tema del discurso que se va a desarrollar, se trata de una propuesta que se puede calificar de valiente, que no osada, fruto de un trabajo importante, teórico y de investigación, aunque también resultante de la experiencia que otorga la práctica, con amplias referencias jurisprudenciales. Pero también habrá que entender que se trata de un discurso muy académico. Por ejemplo, la Ley 16 de 2007, Ley Andaluza de la Ciencia y del Conocimiento, señala en su artículo 35 que las academias son corporaciones de derecho público con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, que tienen como finalidad fundamental el fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación y específicamente la promoción y divulgación del conocimiento en cualquiera de sus formas. Y los propios estatutos de esta Real Corporación dicen que los fines de la Academia, artículo 4, serán esencialmente los que se refieren a la investigación científica y práctica del derecho en orden al cultivo y desarrollo de las diferentes disciplinas jurídicas, mediante la organización de seminarios, cátedras, coloquios, etc. Su artículo 51 dice igualmente, literalmente y de forma resumida, que la Academia, como promotora de la investigación científica, proclama la absoluta libertad de investigación en su seno, pero en las obras que cada autor produzca, éste será el responsable de sus opiniones y de la totalidad de su obra, aun cuando sea publicada a costa de la Academia, haciéndose constar este extremo en cada publicación o cuando sea autorizada por la misma. Es, por tanto, una función de la Academia el emitir dictámenes y ofrecer opiniones, que pueden servir en su caso a los poderes públicos para ejercer su función con mayor solvencia o conocimiento de causa, desde una óptica, informar leyes y restantes normativas, desde otra, e incluso manifestar a la sociedad para pareceres debidamente fundados en el marco de sus saberes y dentro de las materias de su competencia. Oigamos pues ahora el discurso del nuevo académico correspondiente en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada, don Víctor Moreno Velasco. Muchas gracias. Muchas gracias de nuevo, señor secretario. Tiene la palabra el ilustrísimo señor don Víctor Moreno Velasco para pronunciar su discurso de ingreso que versa sobre el título que ya ha sido expuesto por el señor secretario. Tiene la palabra. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada, excelentísimos señores académicos, excelentísimas autoridades, querido vicedecano, querido miembro de la Junta de Gobierno, directiva, queridos compañeros, querida familia, queridos amigos, señoras y señores. Como es reglamentario, los electos deberán redactar sobre una materia jurídica el discurso que leerán
en el acto público de su recepción como académico. En este texto escrito quiero manifestar también mi reconocimiento y gratitud al excelentísimo señor académico secretario José María Rosales de Angulo en nombre de la Corporación por su confianza y respeto. Allá por el año 2017, y fruto de mi natural inclinación por el estudio del derecho, manifesté al señor Rosales de Angulo mi interés por colaborar con esta institución, con un proyecto de análisis y recopilación de sentencias, tanto en materia civil y penal, que fuera publicado por la Academia. Hace ya unos años de aquel momento, en que gracias a su confianza me incorporé como miembro colaborador de tan noble institución. El transcurrir de los años me ha dado la oportunidad de pertenecer a la misma como académico correspondiente, honor del que espero ser digno destinatario. Habiéndose previsto por la Junta de Gobierno el día de hoy para sesión pública de toma de posesión, comparezco ante ustedes en estricto cumplimiento de lo reglamentariamente determinado y el tema de mi discurso, los nuevos horizontes del derecho de familia, la eliminación del ordenamiento jurídico del término guardia y custodia y el concepto de responsabilidad parental como eje vertebrador en la regulación de los hijos menores con sus progenitores. Me dirán ustedes qué sentido tiene expulsar del ordenamiento jurídico un término tan acuñado, legal y jurisprudencialmente como el de guardia y custodia. Y por ello trataré en los siguientes minutos de exponerle mi tesis, fruto de un meditado estudio, experiencia personal y profesional. La palabra guarda tiene numerosas acepciones, aunque la primera es persona que tiene a su cargo el cuidado o conservación de una cosa, derivada del francés antiguo, la expresión ser una persona o cosa en guarda de otra. Lo que quiere decir estar bajo su protección y defensa. Por otra parte, la palabra custodial significa acepción, en su primera acepción, guardar con cuidado y vigilancia. Como afirma el profesor Raquel Sánchez, las palabras guardia y custodia son prácticamente similares, aunque la segunda venga a suponer algo más que la primera, una guardia cuidadosa y diligente. Y por esa razón, al ir juntas, estas palabras vienen a indicar que la guardia y custodia está reforzada. La denominación conjunta guardia y custodia se utiliza con muchísima frecuencia en la práctica diaria de los juzgados y tribunales, siendo de un término acuñado en los procedimientos de separación, divorcio y guardia y custodia de hijos menores, incluso expresamente en los textos legales, que se puede ver en el artículo 748 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, o con términos similares y sin ánimo de ser exhaustivo, como el cuidado de los hijos, artículo 91 del Código Civil, o custodia, cuidado y educación de los hijos, artículo 92 del Código Civil. Pese a todo lo anterior, en raras ocasiones se habla de guardia y custodia cuando los padres viven juntos, ya que se da por supuesto que ambos cuidan, defienden y protegen a sus hijos sin que sea necesario ponerlo de manifiesto o otorgarla de forma expresa a alguno de ellos, lo que empieza a dar pistas de lo ilógico del término en los tiempos actuales. Pero no deseo quitar la emoción, desentrañando mis conclusiones finales, antes de empezar el argumentario a favor de la eliminación de, a mi juicio, tan obsoleto término legal. Tal y como expone de forma brillante el profesor Martínez Calvo, el origen legal de la guardia y custodia se remonta a la Ley de Matrimonio Civil de 1870. No les voy a aburrir con las referencias a las históricas de los proyectos de ley y toda la cuestión histórica porque viene en la ponencia escrita y me referiré exclusivamente a que el término custodia se inició legalmente con la reforma introducida por la Ley de 24 de abril de 1958, que lo utilizó por primera vez en su artículo 67 bajo la expresión persona bajo cuya custodia ha de quedar. Posteriormente, de otros antecedentes legislativos, fueron las leyes 1181 de 13 de marzo y la ley 3081 de 7 de julio, las que establecieron el concepto de custodia. Posteriormente, la Ley de Enjuiciamiento Civil 1-2000, así como la Ley de Reforma del Código Civil 15-2005 de 8 de julio, y todo ello sin perjuicio de que jurisprudencialmente dicho término ya se usaba con mucha frecuencia en la práctica jurisprudencial y en la práctica forense. Los cambios sociales ocurridos no solamente en España, sino en el resto del mundo, que afianzan claramente el principio de igualdad de hombres y mujeres y la incorporación de las mujeres al mercado laboral, ha venido produciendo cambios claros en los roles paterno y materno, cuyos perfiles tienden a diluirse actualmente. De forma que en la actualidad, papeles antaño ocupados claramente por las mujeres han pasado a desempeñarse ahora también por los padres, ante la necesaria e incluso conveniente colaboración del progenitor en las tareas de cuidado de los menores y de la conciliación de la vida personal y familiar, y que han sentado el origen del concepto clave en el futuro y que marca el horizonte, el concepto de responsabilidad parental, que ahora apunto, pero al que me referiré posteriormente.
Todos estos cambios sociales los señala de forma brillante la doctora Ruiz de la Cuesta, cuya referencia exacta lo tienen en el texto escrito. Pese a todo, el derecho y la práctica de los tribunales han ido a la zaga de los cambios sociales. Y mientras la sociedad ya estaba cambiando, en el día a día los tribunales, la preferencia materna en la custodia, en la atribución de la custodia exclusiva de los hijos menores era la regla general. Incluso tras la entrada en vigor de la Ley 15/2015, una mención expresa que mencionaba expresamente la corresponsabilidad entre los cónyuges, como reza el artículo 68, a partir de la reforma del Código Civil, que decía compartir la responsabilidad doméstica y el cuidado y atención de los ascendientes, descendientes y otras personas a su cargo. E incluso la Ley 15/2005 establece por primera vez la regulación de la custodia compartida. Pero para entender esta eliminación o esta propuesta de eliminación del término custodia, no podemos hacer más que referirnos a la diferencia que hay entre guardia y custodia y titularidad y ejercicio de la patria potestad. Como dice el doctor Campo Izquierdo, podemos definir la patria potestad como el conjunto de deberes y derechos de los progenitores en relación con los hijos de menores de edad no emancipados. Vemos que por un lado está la titularidad, que conlleva la representación legal del menor y en su caso la responsabilidad civil por los daños que haya causado, y su ejercicio, que será siempre compartido, salvo que se produzca un supuesto de privación de la patria potestad que establece el artículo 170 del Código Civil. Los derechos integrados en el ejercicio de la patria potestad son sobradamente conocidos y vienen regulados en el artículo 154 del Código Civil, que no está de más recordarlos, velar por los hijos, alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral, tenerlos en su compañía, alimentarlos, representarlos y administrar sus bienes. Podemos entender, por lo tanto, que el ejercicio de la patria potestad supone todas aquellas decisiones trascendentales en el desarrollo de los hijos menores. A modo de ejemplo, y sin que sea un numerus clausus, la elección de cambio de centro escolar, cualquier tipo de intervención quirúrgica o tratamiento médico no banal o tratamiento psicológico, celebraciones religiosas, decisiones relativas a contratación de actividades extraescolares o de refuerzo que constituyen gastos extraordinarios, traslado de la residencia al menor siempre que lo pueda apartar de su entorno habitual o dificulte la relación con otro progenitor. Así, se constata que quedan dentro del término guardia y custodia las decisiones rutinarias e intrascendentes, en terminología de nuestro Tribunal Supremo, del día a día, de forma que queda vacío de contenido, diluyéndose hasta confundirse las potestades que ostenta el progenitor no custodio cuando ejerce el mal llamado régimen de visita. A pesar de todo ello, así el Código Civil como las legislaciones forales se va observando una evolución hacia la custodia compartida. Todo esto no tendría mayor importancia si no fuera porque la decisión sobre la guardia y custodia crea una evidente conflictividad entre los progenitores que muchas veces luchan más por otras medidas unidas a la guardia y custodia que, como decía, queda vacía de contenido, que por el estar con su hijo menor y por llevar a cabo el contenido del ejercicio de la patria potestad, que eso siempre es compartido, salvo graves razones. A mi juicio, los esfuerzos legislativos deberían ir dirigidos al desarrollo de la responsabilidad parental, terminología que viene recogida en el Reglamento 2201-2003 y el Reglamento de la Unión Europea 2019-111 de 25 de junio. Y debería de ir más a el desarrollo del concepto de responsabilidad parental más que al de custodia compartida, puesto que la jurisprudencia actualmente se esfuerza en delimitar los supuestos en los que debe otorgarse la custodia exclusiva o compartida y las medidas anudadas a dicha decisión, en especial el uso de la vivienda familiar y el régimen de estancia y comunicaciones, y no al desarrollo del concepto de responsabilidad parental que se viene desarrollando a nivel europeo. Otra razón para la eliminación, como he apuntado, es la de coordinar la terminología con la utilizada en el ámbito internacional, donde se habla de responsabilidad parental, como conjunto de derechos y deberes que corresponden a los progenitores respecto de la persona, de su hijo, para su protección, desarrollo y formación integral mientras sea menor de edad y no se haya emancipado. Este término, como decimos, está utilizado por el Convenio de La Haya de 19 de octubre de 1996, el Reglamento 2201 del 2003 y el Reglamento 2019-111 del 25 de junio, que cuando entre en vigor lo que ocurrirá el 1 de agosto del 2022. El artículo 2 de dicho reglamento
define el concepto de responsabilidad parental, pero el nuevo reglamento nos da aún más pistas, porque el artículo 227 del reglamento 2019-111 del 25 de junio define la responsabilidad parental como los derechos y obligaciones conferidos a una persona física o jurídica en virtud de una resolución por el Ministerio de la Ley o por un acuerdo con efectos jurídicos en relación con la persona o los bienes de un menor, incluidos en particular los derechos de custodia y visita. Es decir, el nuevo reglamento europeo que entrará en vigor en agosto del 2022 incluye los derechos de custodia y visita entre los derechos y obligaciones incluidos dentro del término responsabilidad parental. De esta forma, tanto el cónyuge custodio como el no custodio ostentan la responsabilidad parental del menor. Pero, pese a todo ello, no desaparece la cuestión a debatir, la verdadera cuestión a debatir, la que debería examinarse centrando el interés en cuál es el verdadero interés del menor. El interés del menor es un principio general, producto de una evolución ideológica y social de los derechos de la personalidad, que permite analizar los intereses existentes en las relaciones familiares y, en general, en todas las relaciones interpersonales en las que intervengan menores, afrontando los conflictos de intereses desde la óptica de la primacía de dicho interés. La Convención de los Derechos del Niño, 44/2025, de 20 de noviembre, la establece en su artículo 31, y también se infiere del principio 2 de la Declaración de la Asamblea General en su resolución 1386, de 20 de noviembre de 1959. Siendo, por tanto, el principio que debe regir las decisiones respecto a los niños, su contenido dependerá de la consideración que se tenga respecto a dicho interés. Podemos encontrar opiniones sobre el interés del menor en la evolución tanto legal como jurisprudencial. Por ejemplo, la doctrina de los años tiernos, que asume implícitamente el interés del niño es en sus primeros años permanecer con su madre. Otra perspectiva del interés del menor puede consistir en el análisis de las necesidades, los deseos de los menores y en la capacidad del padre o madre para cubrir dichas necesidades en atención y cuidado, siendo esta la más frecuente en la jurisprudencia menor y en la práctica de los tribunales. Pero ello no nos debe desenfocar sobre la realidad de que el concepto de interés del menor está en constante evolución, como por ejemplo la superación actual de la doctrina que establecía que la persona que asumió el cuidado de los menores durante el matrimonio y la pareja debe ser la que continúe dicho cuidado por entender que con dicha persona se estableció un vínculo más fuerte. Desde otro punto de vista, la guardia y custodia deben mantenerse lo más cercana posible de cómo era la situación de la familia previa a la ruptura. Dicha tesis choca frontalmente con la realidad que ofrece la práctica diaria y la evolución jurisprudencial, que tiende a no prestar tanta atención a lo que sucedió durante los años de convivencia paterna y materna, sino a las habilidades y propuestas reales realizadas tanto por el padre como por la madre, siendo ejemplo de tal evolución el plan de parentalidad recogido en el libro segundo del Código Civil de Cataluña y obligatorio en un proceso contencioso. El plan de corresponsabilidad parental es un instrumento para la precisión del ejercicio de la responsabilidad parental y su contenido lo pueden encontrar ustedes en la ponencia escrita. No supone una atribución de una guarda concreta, sino que está abierto para cualquier régimen de guardia y custodia del menor, lo que nos da pista de que lo importante no es la atribución de la guardia y custodia del menor, sino la distribución de las responsabilidades y deberes respecto del mismo, entre las que se encuentran los tiempos de estancia, que no tienen por qué ser idénticos, como no lo son cuando una pareja convive en normalidad. En la misma línea, otras legislaciones forales, como la legislación de Aragón o la valenciana, establecen también los pactos de relaciones familiares o el pacto de convivencia familiar. Volviendo al interés del menor, el gran problema del interés del menor es delimitar su contenido, más allá de lo establecido por el artículo 92.5 del Código Civil o la reforma de la Ley Orgánica 8/2015 de 22 de julio de la Ley 1/96 del artículo 2, a la que luego me referiré. En el análisis del interés del menor se producen supuestos como el resuelto por la sentencia de la sección primera, muy reciente sentencia, de la Audiencia Provincial de Córdoba, 201/2021 de 24 de febrero, que establece un supuesto de discapacidad de uno de los progenitores. La madre, en este caso, sufrió un derrame cerebral del que aún no se había recuperado y por el que tenía unas limitaciones neuronales por las que necesitaba ayuda de terceras personas, no solamente para cuidar de sí misma, sino para cuidar de su hija menor. El fiscal, en su informe, remarcó la incidencia que debe tener en estos asuntos la ratificación por España de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, hecho en Nueva York el 13 de diciembre del 2006. En especial su artículo 23,
que establece que los Estados partes harán todo lo posible cuando la familia inmediata no pueda cuidar de un niño con discapacidad, por proporcionar atención alternativa dentro de la familia extensa y, de no ser esto posible, dentro de la comunidad en un entorno familiar. La Sala mantiene que el Tribunal de Estrasburgo ha venido vinculando las cuestiones que afectan a la guardia y custodia de los menores con el derecho a la vida privada y familiar que recoge el artículo 8 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos, puesto que el disfrute de la compañía mutua entre padres e hijos constituye un elemento fundamental de la vida familiar. Sentencias de la Gran Sala de 13 de julio de 2000, caso Scholz, Alemania, y sentencias de 19 de enero de 2016, Gran Bretaña contra Lituania. Para los supuestos en los que uno de los progenitores está afectado por una discapacidad, los tribunales nacionales deben dirigir la cuestión a las medidas a tomar para eliminar las barreras existentes y para facilitar el contacto entre el niño y el padre que no tiene la custodia. Sin embargo, como no podía ser de otra manera, las autoridades nacionales pueden producir una injerencia en el caso de que se produzca un daño a los hijos. Así, en análisis del caso, no debía enfocarse en la discapacidad de la madre, sino si dicha discapacidad podía o le permitía cuidar de su hija y ofrecerle un entorno estable. De esta manera, la decisión del juzgado, con el apoyo del informe forense, llegó a la conclusión de que podía realizar ejecución y solución de problemas y alteraciones físicas y que no eran influyentes en los aspectos fundamentales del cuidado de la niña, si bien debía solventarlo con un apoyo constante y permanente que supliera las carencias ejecutivas y en algún caso de tipo cognitivo. En definitiva, el interés del menor es prioritario, pero de la misma manera que un progenitor discapacitado puede cuidar de su prole con ayuda y asistencia que supla sus carencias, en los supuestos de ruptura de pareja, ese mismo progenitor, si cuenta tras la misma con el debido apoyo y asistencia, podrá continuar ejerciendo la responsabilidad parental. En cualquier caso, para establecer dicho bienestar del menor y el interés del menor, no podemos sino acudir a la psicología moderna y a los equipos psicosociales de los juzgados adscritos a los juzgados de familia, que no podemos olvidar que no son más que una prueba sometida a la libre valoración judicial, con notas comunes pero otras alejadas de la prueba pericial, y que, por tanto, el interés del menor debe ser determinado por el juez o tribunal valorando todas las pruebas practicadas en el procedimiento. Respecto al dictamen de especialistas, su regulación la podemos encontrar en numerosos artículos, tanto del Código Civil como del libro sexto del Código Civil de Cataluña, que vienen en la ponencia escrita y que no les voy a aburrir enumerándolos. En definitiva, siguiendo a Belluch, podemos resumir una serie de caracteres de forma sintética de lo que es un informe de los equipos psicosociales. Se trata de un informe pericial y, por tanto, aporta conocimientos científicos de los que el juez en principio carece. Es un perito profesional cualificado, en sentido de especialista, normalmente perteneciente a la psicología, psiquiatría o trabajo social. El dictamen se emite a requerimiento judicial, pues no cabe la aportación por las partes ni designación de perito a través de un sistema de lista corrida, aunque esto en la práctica forense está dejando de existir y sí se están nombrando peritos a través de la lista corrida. Se basa su metodología propia de la ciencia de la conducta humana, con diversos instrumentos, como tales como entrevistas con los progenitores, test de personalidad, coordinación telefónica con los servicios y centros relacionados con los menores, etc. Debe valorarse, como hemos dicho, conforme a las reglas de la sana crítica, entendidas en su formulación breve, como las de reglas derivadas de la lógica, la máxima de la experiencia y la ciencia. Tratando de ahondar más en el concepto de interés del menor, normativamente la reforma introducida por la Ley 8/2015 de reforma de la Ley 1/96 de protección jurídica del menor ha tratado de perfilar el contenido del interés del menor, evitando la subjetividad y relativismo en esta configuración de cuál sea el contenido del mismo en función de los valores, experiencias o vivencias personales sobre todo lo que sea conveniente o no para un menor, lo que se agradece. No obstante, el contenido y los criterios se relatan en este artículo de forma abstracta y deberá ser el juez, con la ayuda de la psicología y de los psicólogos y de los equipos psicosociales, quien determine dicho interés. Lo cierto es que actualmente existe una tendencia a identificar el interés del menor con la doctrina de la custodia compartida. Según dicha doctrina, padre y madre son igualmente importantes en la vida y la salud psíquica del menor y ambos deben cooperar en compartir la autoridad y responsabilidades en la crianza de los niños, siendo el principal argumento que defiende esta postura
que de lo que se trata es de proteger una cercana relación del menor con ambos progenitores y que el menor no pierda a su padre o a su madre como consecuencia de la crisis matrimonial. No obstante, si entendemos que el interés del menor es su bienestar emocional más que físico y material, habrá que determinar si el derecho a ser cuidado por ambos progenitores garantiza o no su bienestar emocional. Lo más razonable es pensar que lo será siempre y cuando se den algún tipo de condiciones y no en cualquier caso. Como señala la doctora Igartua Salaberry, una decisión fácil y de mala en sí misma se revela buena cuando el resto de decisiones alternativas son todavía peores, de forma que la solución menos mala se convertiría en buena solución y al revés, en sentido inverso. Una decisión prima fácil buena se torna mala ante alguna alternativa mejor. En consecuencia, la custodia compartida puede ser una buena fórmula, siempre y cuando se den unas condiciones para su ejercicio, que han venido desarrollándose de forma extensa por nuestro Tribunal Supremo en multitud de resoluciones, aunque, como defenderé, tanto la legislación como la jurisprudencia se han debatido a capa y espada entre modelos de custodia exclusiva y compartida, y esta última con diferentes formas, cuando la eliminación del término guardia y custodia, centrándose en la responsabilidad parental, habría solucionado gran parte de los problemas y distorsiones que produce dicho término. De hecho, del examen de los criterios jurisprudencialmente acuñados para el otorgamiento de la custodia compartida, nos ayuda a entender lo absurdo del término, desde el punto de vista del concepto de responsabilidad parental. Entre otras, la sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil 51/2016, establece todos estos criterios y requisitos de que me remito a la ponencia escrita. Tratando de desgranar cada uno de los criterios y partiendo de la base que no se trata de un numerus clausus, sino de indicaciones orientadoras que deben venir prescindidas por el interés del menor. Respecto a la práctica anterior de los progenitores en sus relaciones con el menor, resulta a mi juicio muy criticable, por cuanto cuando existe una ruptura de la relación, los progenitores que anteriormente asumían roles en función de la organización de la familia, tras esta deben adoptar otra función, de la misma forma que el miembro de la pareja que se dedicaba al cuidado del hogar probablemente después de la ruptura tenga que buscar trabajo. El miembro de la pareja que proporcionaba los ingresos deberá asumir labores propias del cuidado de los hijos, es decir, un cambio de situación exige un cambio de papeles y labores. La práctica anterior, poco o nada, puede decir sobre la habilidad futura de un progenitor para ocuparse de los hijos. En cuanto a las actitudes personales para estar al cuidado y atención diaria de los hijos, hacer comida, aseo, en fin, las mismas no se cuestionan antes de la ruptura, por lo que deberá presumirse iuris tantum que ambos progenitores tienen capacidades y actitudes suficientes para ocuparse de sus hijos. En mi opinión, salvo el supuesto de graves adicciones o características del progenitor que pudieran poner en peligro, se debe presumir que ambos son capaces de ocuparse de sus hijos. Obstáculos que pueden ser los problemas psíquicos de uno de los progenitores, pero en ningún caso la precariedad económica de uno de los progenitores puede justificar la inhabilidad para cuidar de los hijos. Distinto será el reparto de tiempos con cada progenitor. En este sentido, incluso habiendo tenido uno de los progenitores problemas con la droga, no se descarta la custodia compartida por nuestro Tribunal Supremo en sentencia de 22 de diciembre de 2016. Respecto a la opinión de los hijos, hay que partir de la idea que con independencia de que los menores tengan derecho a ser oídos en los procedimientos en los cuales se decidan medidas que les afecten, estos no pueden decidir ni su opinión ser vinculante. Resulta evidente que la opinión de los menores puede verse mediatizada por su estado de ánimo o por situaciones puntuales de divergencia con uno de los progenitores, muchas de ellas vinculadas a la propia educación e imposición de límites. Dichos conflictos, especialmente intensos en determinadas etapas madurativas de los menores como la adolescencia, no pueden condicionar la decisión sobre la guardia y custodia de los menores, como establece nuestra Sala Primera en sentencia de 9 de octubre del 2015. En este sentido, es importante la exploración de los menores, que viene recogida en la reciente regulación de la jurisdicción voluntaria en su artículo 18.2.4, remitiendo a la ponencia escrita respecto a esta cuestión. Conviene estudiar en cada caso el alcance y la fuerza de la voluntad del menor a la hora de resolver sobre su interés y hasta qué punto pueden ser determinantes o no sus deseos, porque el Código Civil permite a los menores de edad realizar actos de gran relevancia y trascendencia jurídica, que vienen recogidos en la ponencia escrita, si bien a partir de los 12 años
se exige su consentimiento para el acogimiento y la adopción, e incluso antes de esta edad debe ser oído para adoptar sus decisiones. La exigencia de audiencia a los menores de edad que tengan suficiente juicio en litigios de custodia. A los menores de 14 años se les reconoce capacidad para realizar actos de la trascendencia de adoptar, aunque sea asistido de su representante legal por la nacionalidad española, así como solicitarla por carta de naturaleza residencia, jurar y prometer fidelidad al rey, en fin. Una gran cantidad de facultades que se les da a los menores de edad, por lo que resulta lógico escucharlos en todo este tipo de procedimientos. Es interesante la lectura de la exposición de motivos de la Ley de Protección Jurídica del Menor 1/2016, de 15 de enero, que alude a la Convención de los Derechos del Niño para predicar una nueva filosofía en relación con los menores. En definitiva, la voluntad de los menores de edad debe ser muy tenida en cuenta, pues de lo contrario, la audiencia de los mismos sería simplemente el cumplimiento de un trámite formal. Otro de los criterios es el número de hijos. En este sentido, aunque es conveniente no separar a los hermanos, existen situaciones en que dicha separación no es perjudicial para los menores, antes al contrario, puede ser beneficiosa o inocua al encontrarse en distintos estados madurativos, como establece la Audiencia Provincial de Valencia en su sentencia 137 de 2019, Zaragoza 387 del 2015 y Córdoba de 182 del 2015 de 21 de abril. Continuando con los criterios expuestos por nuestro alto tribunal, para acordar la custodia compartida encontramos el de respeto mutuo de los progenitores en sus relaciones con los personales, algo que más que suponer un criterio de determinación de un determinado de guardia y custodia, debería imponer una mediación o terapia familiar para minimizar el conflicto existente, ya que de nada sirve que se le otorgue la custodia a uno u otro progenitor cuando no son capaces de ponerse de acuerdo en las decisiones más importantes de la vida del menor, que por otra parte no configuran el contenido de la guardia y custodia, sino, como he dicho antes, el ejercicio de la patria potestad. De esta forma no son infrecuentes en la práctica forense incrementos de la conflictividad, buscando que no se acuerde la guardia y custodia compartida y sino custodia exclusiva con las medidas ope legis que vienen vinculadas a la ostentación de la misma. Dicho efecto, insisto, no se produciría si desapareciera el concepto de guardia y custodia, regulándose únicamente el concepto de responsabilidad parental, así como la determinación de los tiempos de estancia de los menores con cada progenitor en función de las circunstancias personales, laborales, aptitudes. La desvinculación de dichos tiempos de estancia a otras medidas, como la atribución del uso de la vivienda familiar o las pensiones alimenticias, disminuiría la conflictividad y el aumento de los procedimientos de mutuo acuerdo. Entrando en la conflictividad y al hilo de esta, como otro criterio que establece nuestro alto tribunal para establecer la custodia compartida, en relación a la conflictividad de los menores, es criticable la postura del legislador que impide la custodia compartida en los supuestos de violencia de género, sea cual sea la gravedad de la misma, pero no proscribe el establecimiento de la custodia materna y la fijación de un régimen amplio de visitas a favor del padre. No alcanzo a comprender el sentido de tal medida, porque si lo que se pretende es alejar al menor de un peligro, lo razonable en tales casos sería una medida de alejamiento o una prohibición de comunicación, o en los casos más graves no le debe temblar el pulso al juez de establecer la suspensión del ejercicio e incluso de la titularidad de la patria potestad. En fin, nuestro Tribunal Supremo, en sentencia de 579 del 2011, establece que las relaciones entre los cónyuges por sí solas no son relevantes ni irrelevantes para determinar la guardia y custodia compartida. Solo se convierten en relevantes cuando afecten perjudicándolo el interés del menor. Otra de las cuestiones que se establecen por nuestro alto tribunal son los informes psicosociales a los que ya me he referido, aunque no puedo dejar de comentar que no son infrecuentes, y nuestra audiencia es claro ejemplo de ello, nuestra sección quinta, las resoluciones incluso del Tribunal Supremo que admiten la custodia compartida frente al criterio de los tribunales de instancia que adoptaron su resolución sobre la base de dichos citados informes, por no motivarse adecuadamente las razones que llevan al rechazo de tal custodia compartida. Otro de los criterios, que es la distancia de los domicilios de los progenitores, al igual que el resto de criterios, debe de darse, resulta lógico si son los hijos los que deben desplazarse graves distancias, pero no los progenitores. Resultaría ilógico que mientras que la pareja convive puedan producirse situaciones en las que uno de los dos miembros de la pareja reside fuera del domicilio por trabajo y no impida la custodia de sus hijos y que rota la convivencia, este sea un criterio a valorar.
En definitiva, todos los criterios analizados podemos concluir que sea cual sea el modelo de guardia y custodia actualmente, compartida, exclusiva, lo que verdaderamente es importante es el ejercicio de la responsabilidad parental. Y ello se muestra a mucho más claridad cuando la custodia compartida no resulta un reparto igualitario de tiempos de estancia, sino una distribución en función de las circunstancias personales y profesionales de los progenitores. En este sentido, hace referencia a las conclusiones de la Guía de Criterios de Actuación Judicial en materia de custodia compartida, aprobada por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial el 25 de junio del 2020, en la cual se señala que la custodia compartida no debe entenderse como un reparto aritmético de los tiempos de convivencia de los hijos con cada progenitor, sino como el ejercicio efectivo de una coparentalidad responsable. El objetivo no es repartirse el tiempo en partes iguales, sino equiparar la dedicación a los hijos e hijas en términos de tiempo y esfuerzo, y crear un vínculo afectivo que permita a los hijos mantener tanto el referente materno como el paterno. Podemos encontrar de esta forma que todo ello no supondría mayor problema si no fuera, más allá de la obsolescencia de la norma, si no fuera porque el legislador anuda el otorgamiento de la guardia y custodia a dos medidas fundamentales, cuando son la cuantía de la pensión alimenticia y la atribución del uso de la vivienda familiar. Respecto a la primera, cada vez va más diluyéndose más, por cuanto la jurisprudencia en la práctica de los juzgados de tribunales y en la jurisprudencia menor va consolidándose que la pensión de alimentos debe concederse independientemente del régimen de custodia, siempre que exista una desproporción, bien de tiempos de estancia, bien de ingresos de uno y otro progenitor o de ambas, fijándose pensión alimenticia pese a estudiarse el régimen de custodia compartida, como entre otras establece la sentencia de la Audiencia Provincial de Granada, sección quinta, 464 del 2018, de 30 de noviembre. El segundo de los problemas tiene peor solución, máxime cuando la interpretación abierta del artículo 96 del Código Civil, propugnada por algunas audiencias provinciales, como la Audiencia Provincial de Valladolid, ha sido cercenada de plano en un primer momento por la sentencia de la Sala Primera 181 del 2014, de 3 de abril, que revocó la decisión del Tribunal de Apelación. El Tribunal Supremo entendió que no son admisibles las limitaciones de la regla de atribución del uso de la vivienda familiar a los menores del artículo 96, mientras sigan siendo menores. El Alto Tribunal sostiene que una decisión en tal sentido implica una interpretación contra lege, que no es admisible, puesto que resulta contraria al objetivo de aquel precepto, el cual no es otro que la protección del interés de los menores más allá de la propiedad de los bienes. Esta interpretación ha llegado hasta nuestros días. Podemos encontrar, por ejemplo, la reciente sentencia de la Sala Primera 241 del 2020, de 2 de junio. Pero esta doctrina de no limitación del uso temporal del uso de la vivienda familiar en caso de hijos menores, que ya es consolidada, el propio Tribunal Supremo establece ciertas excepciones a dicho rigor. Como establece la sentencia de 22 de febrero del 2017, es cierto que la Sala, tal y como estableció en su sentencia de 17 de junio del 2013, podemos mitigar el rigor de la norma en el siguiente sentido. Hay dos factores que eliminan el rigor de la norma cuando no existe acuerdo previo de los progenitores. Uno, el carácter no familiar de la vivienda sobre el que se establezca la medida, entendiendo que una cosa es el uso que se hace de la misma vigente en la relación matrimonial, y otro, distinta, que ese uso permita calificarla de familiar si no sirve a los fines del matrimonio, porque los cónyuges no cumplen con el derecho y deber propio de la relación. Otro, y este es más interesante, que el hijo no precise de la vivienda por encontrarse satisfechas las necesidades de habitación a través de otros medios. Vemos que incluso en custodia exclusiva materna o paterna, el Tribunal Supremo viene estableciendo matizaciones al rigor del artículo 96. Pero es que la doctrina de la atribución del uso de la vivienda familiar no solo ha evolucionado estableciendo excepciones a la prohibición de limitación del uso de la vivienda familiar, sino que ha evolucionado, como por ejemplo la sentencia de la Sala Primera, Sala de lo Civil, 558 del 2020, muy reciente, de 26 de octubre, sobre la atribución del uso de la vivienda familiar en casos de custodia compartida. En estos casos, el Tribunal Supremo establece
que hay que darle una solución a la problemática que no viene establecida en el propio artículo 96, y establece que la regulación más próxima la encontramos en el apartado segundo del artículo 96. ¿Qué significa eso? Que en custodia compartida es posible atribuir el uso de la vivienda familiar a aquel progenitor con más dificultades de acceso a una vivienda, pero con un límite temporal, el mismo artículo 96.3 que establece para los matrimonios sin hijos. En definitiva, lo que se trata de establecer y lo que debería venir anudado al otorgamiento del uso de la vivienda familiar es el concepto de interés más necesitado de protección y no quien tenga o no la guardia y custodia, que como hemos visto está vacía de contenido. En conclusión, el término guardia y custodia ha quedado limitado en la actualidad a las decisiones rutinarias e intrascendentes que un progenitor toma sobre el día a día del menor, de forma que ha quedado vacío de contenido. En segundo lugar, las decisiones más importantes sobre el menor, las que afectan en mayor medida a su proceso de evolución y formación integral, entran dentro del concepto del ejercicio de la patria potestad, que se identifica con el término responsabilidad parental, si bien este último tiene un ámbito algo superior. En tercer lugar, el interés del menor debe regir las decisiones de la vida del menor. El ordenamiento jurídico debe regular los criterios generales sobre la determinación de dicho interés para evitar el subjetivismo judicial, sin perjuicio de establecer su contenido al caso concreto. La vinculación, en cuarto lugar, de las decisiones económicas o patrimoniales al otorgamiento de la guardia y custodia supone una distorsión que afecta al interés del menor, al incrementar la litigiosidad y el conflicto entre los progenitores. Las decisiones sobre la pensión alimenticia deben basarse en las necesidades de los menores puestas en relación con el caudal del progenitor y el tiempo de estancia con cada uno, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 145 y 146 del Código Civil. Y, por último, las decisiones sobre el uso de la vivienda familiar deben tomarse sobre el criterio de averiguar cuál es el progenitor con un interés más necesitado de protección, siendo siempre temporal, desvinculándose de la guardia y custodia, sin perjuicio de que el mayor tiempo de estancia con un progenitor sea un factor a tener en cuenta para determinar el interés más necesitado de protección. Con estas conclusiones, acabo mi pequeña reflexión sobre el término guardia y custodia, esperando haber aportado un nuevo punto de vista sobre la cuestión y no haberles aburrido en exceso. Muchísimas gracias. Ruego al ilustrísimo señor don Víctor Moreno Velasco que se aproxime, puede hacerlo sin mascarilla, se aproxime al centro de la mesa para su toma de posesión. Puede prestar juramento de promesa. Juro cumplir fielmente las obligaciones que me incumben como académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada, con lealtad al Rey, guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y del resto del ordenamiento jurídico y los estatutos de esta Real Corporación. Con el juramento prestado, acaba de tomar posesión como académico correspondiente de esta Real Corporación. En señal de posesión, le impongo la medalla que le corresponde. ¿Se alcanza? Que parece que sí. Y le entrego el diploma acreditativo. Pues con la felicitación al nuevo académico por su novedoso y excelente trabajo de toma de posesión y el agradecimiento a las autoridades, a las representaciones institucionales y a todas las personas que han tenido la amabilidad de asistir a este acto, bien presencialmente, bien a través de los medios telemáticos. Se levanta la sesión. Buenas tardes.